Que Dios nos bendiga, hermanos. Los voy a invitar a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 3. Hermanos, estamos hoy estrenando capítulo. ¿Hace cuánto empezamos? Yo veo en mi computadora toda la lista de los sermones que tengo ya archivados. Son un montón en Marcos. Y eso que todavía vamos por el capítulo 3. ¿Cuántos capítulos tiene Marcos? 16. Wow, vamos a ver cuánto nos tardamos. Un par de años para terminar Marcos, hermanos. Y eso que Marcos es el evangelio más corto. No digamos Juan. Dios nos ayude a algún día terminar otro evangelio también, ¿verdad? Bueno, estamos ya recorriendo con el Señor Jesús durante los relatos hemos recorrido con el Señor Jesús el inicio de su ministerio desde su nacimiento, pasando por Juan el Bautista, escogiendo a 4 discípulos, empezando a predicar en las sinagogas, reuniendo grandes multitudes, sanando a la suegra de Pedro y sanando a un paralítico, perdonando pecados. Y conforme el Señor empieza, fíjense ustedes, el Señor empieza, todo va bien, todo es admiración, todo es aplauso para Él. Pero cuando ya Él empieza a demostrar su deidad, es lo que a la gente religiosa no le gusta. Lo que hablábamos en la mañana. El apóstol Pablo comienza a presentar una evangelización bastante adecuada para gente pagana. A ellos no les empezó a hablar de Jesús directamente. Él empezó hablando del Dios creador, ya que era algo en común que había en los dos lados, tanto Pablo como los atenienses. Ellos creían en Dios. Por eso él empieza a decir: veo que que sois muy religiosos. Entonces tenemos en común porque yo también soy religioso. Y ahí comienza él a explicar lo que es Dios. Pero cuando llega la resurrección de los muertos de Jesús, ahí es donde choca, ahí es donde se burlan y ahí es donde lo rechazan. Ahora tenemos acá a los rabinos, fariseos, escribas. Ellos saben de Dios, ellos saben del Antiguo Testamento, ellos conocen las profecías del Mesías, pero hay un pequeño gran detalle que hace falta. Es el nuevo nacimiento. Y estas personas con un corazón corrupto no terminan de comprender que la profecía se estaba cumpliendo en Jesús. El Mesías prometido estaba poniendo sus pies en la tierra y predicando, y ellos no se habían dado cuenta y no lo habían reconocido. ¿Por qué? Por sus duros corazones. El Señor ya había hecho milagros. El Señor ya había hablado con palabras que nadie había escuchado antes, con una forma de predicar tan sorprendente que todos se quedaban atónitos. Entonces, milagros más sabiduría, más todo lo que Él estaba haciendo, ellos lo querían rechazar. ¿Por qué? Porque anteponían sus propios intereses a lo que Dios había mandado. Y ya lo oímos cómo Jesús los regaña, los reprende y los condena fuertemente por esto. Y vamos a ver cómo el Señor empieza una nueva experiencia, una nueva confrontación con los fariseos. Versículo 1. Otra vez Jesús entró en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito que en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Gracias, Señor, por tu palabra, por este relato que nos deja algo muy profundo para nuestras vidas. Ayúdanos a abrir nuestra mente. Guíame, Señor, y permíteme dejar una gran bendición en los corazones de mis hermanos. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a
a dividir este texto en tres partes. Hay tres secciones aquí esenciales. Una es la intención malvada. Podemos ver a los escribas y fariseos teniéndole una trampa al Señor. Hay una intención malvada. Esos son los versículos 1 y 2. La segunda es una acción valiente, donde vemos al Señor haciendo lo que tenía que hacer a pesar de las amenazas. Y eso lo vamos a ver del versículo 3 al 5. Y después vamos a ver una decisión asesina. Y esto nos va a ayudar, hermanos, a ver que no importa cuán religioso quiera ser el hombre, nunca va a lograr los estándares de Dios. Eso está impregnado en esta pequeña sección. Por cierto, es la segunda sección de lo que empezamos la semana pasada. La semana pasada hablamos algo acerca de devoción o hipocresía. Esto continúa. La semana pasada estuvimos en un sábado y esta semana vamos a estar en otro sábado. Y dice el versículo 3, otra vez entró Jesús en la sinagoga. Otra vez quiere decir que fue otro sábado. Ellos asistían a la sinagoga los sábados. El evangelio de Lucas, donde leímos al principio, nos habla que fue otro sábado. Se cree que fue el siguiente sábado o quizá 2 sábados después. Esto estaba bien fresco, lo que había pasado las semanas anteriores, hermanos, donde Jesús dijo que el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo, atribuyéndose divinidad a sí mismo. Nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento el sábado era el día que Dios había establecido. Y ahora Jesús dice, el Hijo del Hombre, refiriéndose a Él, es Señor del día de reposo. Esta declaración le sonó fuerte la campana de los fariseos, porque ellos dijeron, este se está haciendo Dios a sí mismo y lo vamos a controlar, lo vamos a desarticular y esas sus cosas que anda enseñando no van con nosotros. Total que ahora, cuando se da el siguiente culto, digamos, la siguiente reunión en la sinagoga, el sábado por la mañana, ellos llegaron expectantes. Ahí dice, le acechaban, como aquel tigre que está observando a su presa, al conejito. Lo está mirando, a ver en qué falla, ahí le van a caer. Entonces dice que Jesús entró en esa sinagoga, se cree que es la sinagoga de Capernaum, y dice que había ahí un hombre, muy seguramente era miembro de esa sinagoga. Y dice que tenía seca una mano. La palabra griega para describir la condición de esta mano también se puede traducir como marchito. Imagínense ustedes una planta marchita, ¿cómo se mira? Y yo he tenido la oportunidad de ver personas que sus extremidades, ya sea la pierna o los brazos, no tienen el tamaño que normal, ¿verdad? ¿Ustedes conocen alguna persona que tiene poliomielitis? Yo conocí a un muchacho que había tenido un accidente y como que los nervios de la mano, del brazo, se le murieron y la mano no le creció. Entonces vemos aquí en esta sinagoga una persona que había llegado a tener la mano seca. William Barclay, que es uno de los comentaristas que consulto, dice que era todo el brazo, porque también se puede traducir así. Pero lo cierto es que esta persona estaba sufriendo de un impedimento físico que no le dejaba trabajar. Era un hombre. Hay por ahí un evangelio que pues es apócrifo. ¿Ustedes saben qué es un evangelio apócrifo? Es un escrito que pretende ser un evangelio más, pero que no fue autorizado dentro del canon. Pues dicen que este evangelio relata
un poco más de detalles acerca de este hombre. Dicen que era un albañil y que esta persona había sufrido y que después de ese percance su brazo se le había quedado atrofiado. Entonces él llegó a pedirle a Jesús que lo sanara. Es interesante, es curioso, pero no podemos creer al 100% algo que la iglesia no autorizó como canon de las Sagradas Escrituras, o sea, el listado de libros reconocidos como inspirados por Dios. Pero vemos aquí que ahí estaba ese hombre. Marcos, ni Lucas, ni Juan, ni Mateo nos dicen algo más, únicamente que ahí estaba ese hombre. Y dice que los fariseos y los escribas, que eran los maestros de la ley, que eran los abogados, que eran los encargados de transcribir los libros sagrados, ellos, viendo que ahí había un hombre con una mano atrofiada, y viendo que Jesús venía, ellos se imaginaron que Jesús le iba a sanar. Y estaban al acecho, estaban observando, estaban vigilantes, dice una de las versiones. Si usted tiene otra versión por ahí, se va a dar cuenta que dice, estaban observándole o estaban vigilando. Ellos llegaron a la sinagoga con el fin de juzgar a Jesús. Qué feo es cuando una persona llega a la iglesia así, ¿verdad? Solo a ver quién comete un error. Solo a ver que las letras estaban torcidas. O a ver que la silla tenía una rotura. O que el hermano dijo tal palabra que no va. Así iban estos señores a la sinagoga, viendo en qué hacían caer a Jesús. Y lo que pasaba es de que era día sábado. Y en el día sábado estaba prohibido trabajar. Entonces, curar es un trabajo. ¿Sí o no? Si usted es doctor, si usted es enfermera y usted va y aplica una inyección en sábado, si usted le pone el termómetro a un enfermo, si usted le mide la presión a alguien en sábado, usted está trabajando. Por lo tanto, violó el día sábado, violó la ley del Señor. Esa era la conclusión a la que habían llegado los ancianos, los grandes maestros de la religión judía. Solo hacían excepción. Si la persona está a punto de morir, se le puede traer un doctor para que lo cure. Pero el curandero, el doctor, el enfermero, el comadrón no puede hacer nada en día sábado si la persona no está en peligro de muerte. Incluso había una de esas leyes de ellos. Dice, si se cayó una pared y le cayó encima a alguien, solo se le puede rescatar si se sabe que está vivo. Si no, déjenlo ahí hasta el otro día. Imagínense ustedes, así de duros, así de duros. No podía uno ni siquiera agacharse a recoger algo, porque si era considerado como el trabajo para alguien, eso era una violación. Entonces la gente vivía hostigada, esclavizada, no querían ni salir de su casa por esa clase de cosas. Y Jesús está totalmente desagradado de eso. Jesús está molesto. Porque Él bien sabe, Él siendo el dador de la ley, Él bien sabe que esas exageraciones son martirio para la gente. Y Él no quiere martirizar a la gente, Él quiere el bien para su gente. Los religiosos aquí lo que estaban haciendo es creando un imperio, un sistema en el cual ellos eran los dueños. Ellos gobernaban, la sed de poder, la sed de dinero, de influencias, manipular a la gente, llevar el pueblo para donde ellos quieren y manejar sus mentes. Jesús va en contra de eso. Pero fíjense ustedes que qué interesante. Dice que ellos, los enemigos de Jesús, porque para acá ya llevaban varias semanas de comenzarlo a odiar, lo querían acusar. ¿Y cómo lo querían acusar? ¿Se recuerdan ustedes que en la primera experiencia después de que Dios dio la ley acerca del sábado, una persona recogiendo leña lo apedrearon? Entonces esto lo que querían era matar a Jesús.
matarlo. Llevaban intenciones asesinas dentro de sus corazones. Y dice, en otro evangelio, dice que Jesús entendía lo que había en sus corazones. Aquí no lo dice. Aquí no lo dice. Anteriormente vimos en 3 razones para creer que Jesús es Dios. Vimos que una de ellas es de que Jesús puede leer la mente de las personas. Y acá en otro evangelio nos dice que Jesús lo volvió a hacer. ¿Ya? Jesús entendió de lejos. Yo no sé si fue Bluetooth o fue Wi-Fi o fue frecuencia de radio, pero él entendió lo que había en la mente de aquellos corazones. Y entonces, fíjense ustedes que Jesús no hizo lo que va a hacer en el versículo 3. Jesús no lo hizo por ignorancia, no lo hizo por falta de información. Él lo hizo a pesar de que él ya había conocido las intenciones de estos hombres. Así que en los primeros 2 versículos vemos que los fariseos y los escribas llevaban una intención perversa. Ellos no querían defender al pueblo de falsas doctrinas. Ellos no querían santificar a la gente. Ellos no buscaban el bienestar de la sinagoga. Ellos buscaban quitarse de enfrente a Jesús, que ya se había vuelto su rival. Porque cuando Jesús traía sana doctrina, evidenciaba el corazón sucio de ellos. Evidenciaba sus malas costumbres, sus malas tradiciones, esas tradiciones que ofendían la vida de las personas, que esclavizaban. Ahora, pasando al siguiente punto, hermanos, versículo 3, la acción valiente de Jesús. Jesús dijo al hombre que tenía la mano seca. Fíjense que no fue el hombre el que le dijo a Jesús en público, ¿puedes sanarme como sanaste al paralítico, como sanaste a la suegra de Pedro? Fue Jesús el que empezó la conversación ahí. Jesús fue el que inicia la acción. A pesar de que él sabía las malas intenciones, Jesús fue valiente, hermanos. Levántate y ponte en medio. Jesús fue ahí directo. Levántate y ponte en medio. Yo me imagino la felicidad de aquel hombre que tenía su mala su mano. Este hombre que ya sabía lo que Jesús hacía. Él no era un extranjero, él era una persona de ahí. Él ya sabiendo lo que Jesús podía hacer y le dice ponte en medio. ¿No creen ustedes que se alegró? Me va a sanar. Cuánta frustración, cuánta tristeza, cuánto dolor este hombre, cuánta dificultad tuvo en su vida hasta aquel momento por su mano que estaba atrofiada. Hermanos, yo tuve un accidente cuando tenía 14 años. Una puerta se me cerró en mis dedos y me arrancó un pedazo de dedo. El día ustedes me van a ver cuando toco la guitarra, no tengo mi dedo cabal. Y cuando yo me vi saliendo del hospital, mi dedo más corto, me entró una tristeza que me pegó hasta el fondo de mi corazón porque dije, jamás voy a tener un dedo normal. Y mi mamá me lo dijo, por andar jugando juegos bruscos, mire cómo le quedó su dedo. Y eso me dolió más, porque era de por vida que yo iba a sufrir esto. Y hermano, y a mí me gustó tocar la guitarra y a veces tengo dificultad con eso. Cuando fui a la mecanografía, me dolía, más que no eran los teclados de ahora. Eran aquellas máquinas Royal 440 que había que darle hasta con fuerza del hombro. Y me dolía y aprendí a usar el índice para 4, 5 teclas. Cuando tocaba la flauta me encanta tocar las quenas. No solo se ve raro, sino que no se puede tapar bien los hoyitos. Cuando estaba queriendo aprender piano, igual. Y eso que es una punta de un dedo. Este hombre tenía toda la mano, quizá todo el antebrazo atrofiado. Quizá ya no podía trabajar como se debía. Y si el daño era progresivo,
si se le estaba atrofiando más, este hombre vivía una vida triste. Vivía una vida triste. Quizá ya no podía mantener a su familia como debía. Tal vez no le podían dar trabajo porque no podía. No lo empleaban porque no era una persona totalmente capacitada. Seguramente era una persona pobre. Él no podía trabajar como los demás. Cuántas noches tristes, cuántas lágrimas en este hombre por sentirse imposibilitado de llevar una vida normal. Pero aquel día el Señor del universo le dice: levántate, levántate, ponte en medio. Hermanos, Jesús en su valentía, en su determinación, en la seguridad que él tenía de lo que estaba haciendo, de lo que era correcto y de lo que era incorrecto, Jesús le dice: ponte en medio. Jesús no se fue ahí a la silla de él, a la banca, escondido, y le sanó. Mira, para que no hablen, para que no digan nada. O ¿sabes qué? Te veo mañana, porque mañana da igual. Ya llevas cuántos años enfermo, mañana no va a ser la gran diferencia. Pero Jesús actuó abiertamente a la luz de los ojos de todas las personas. Supongamos que la sinagoga era del tamaño de este lugar. Las bancas estaban en filas alrededor y acá en medio se ponía el rabino a enseñar, y las bancas que estaban más cerca eran las privilegiadas para la gente más respetable, los lugares que los escribas y los fariseos amaban. Entonces, ponte en medio, donde todos miran. No quiero que nadie, que alguien de acá tenga la duda. Yo no me le voy a esconder a nadie. Yo no voy a hacer eso en lo oculto. Quiero que sean claros todos, que vean que yo hice un milagro hoy. Extiende tu mano. Y entonces viene Jesús. Y sabiendo los corazones, fíjense ustedes que cuando uno escudriña en los evangelios y compara versiones, lo que los cristianos, ¿cuántas versiones de la Biblia tiene usted? Para los que tienen en el teléfono, en la tablet, yo les aconsejo tener varias versiones, varias versiones. Son gratis muchas veces y a veces vale la pena comprarlas. Si usted quiere tener una tablet, cómprese una. Mire, esta no me costó más de $100 y está medio grandecita, y ahí puedo ver varias versiones de la Biblia. Las diferentes palabras me dan diferentes ideas de cómo pudo haber sido el asunto. Y también leer los otros evangelios, porque ya vieron aquí cómo Lucas nos abre la mente, cómo Mateo nos abre la mente, y el relato se complementa, nunca se va a contradecir. Entonces vemos aquí Jesús, según lo que dice el otro evangelio, sabiendo la intención de los fariseos, él no se acobardó. Él sabía que lo iban acechando, él sabía que lo querían encontrar en algo, y él dice: yo lo voy a hacer, no me importa lo que ellos piensan, los voy a desafiar, los voy a retar, los voy a empujar a que hagan lo que quieren hacer. Al fin y al cabo Jesús había venido a morir, ¿sí o no? Jesús no le tuvo miedo ni a Judas. ¿Saben qué le dijo a Judas? Lo que has de hacer, hazlo pronto, vamos apurando porque ya viene la hora. Entonces Jesús acá se voltea a ellos, los que le estaban acechando. ¿Quién le dijo a Jesús que ellos eran sus enemigos? Él lo sabía. Versículo 4, y les dijo, una pregunta que llevaba fuego. Esta era una flecha con fuego, hermanos. Yo diría que también llevaba C4, llevaba Claymore, o sea, esa pasta que estalla, que revienta. Estaba cargada de acusación para ellos. Fíjense bien, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer el mal? Una pregunta venenosa. ¿Es lícito? O sea, hermanos, en el Antiguo Testamento Dios había dicho: estoy cansado de los sacrificios de ustedes. Allá en Isaías, estoy aburrido, estoy harto de que ustedes me traigan sacrificios aquí, que me hagan ceremonias, que me hagan ritos, pero oprimen a las viudas y no ayudan a los huérfanos. Y eso lo repite Santiago después.
La religiosidad hipócrita a Dios le desagrada totalmente. Dice Jeremías, que desde el más chico hasta el más grande, todos son unos ambiciosos. Se estaba refiriendo al pueblo, empezando de los dirigentes. Estaban deshonrando a Dios con faltar el amor al prójimo. Pero para hacer ceremonias y para lucir sus filacterias, eran muy buenos. ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o mal? Toda la sinagoga sabía la respuesta. Pero la pregunta era para ellos, los que estaban en las primeras bancas. Y luego la segunda parte de la pregunta, ¿salvar la vida o quitarla? Ellos venían muy religiosamente con sus propios dogmas sacados de su orgullo, de su deseo de juzgar. Venían diciendo, en el sábado no se puede curar a nadie. Aquel hombre, o sea, ellos no se pusieron en el lugar de aquel hombre que no podía usar su mano. Quizá tenía dolor, a ellos no les importaba el bienestar o el sufrir de aquel hombre. A ellos les importaba imponer sus creencias. Salvar la vida o quitarla. ¿Ven ustedes el fuego que lleva esa flecha? Les voy a decir algo que yo descubrí aquí. Bueno, y no es que yo solo lo haya descubierto, cuando leí los comentarios todos lo dicen. Versículo 6. Jesús ya lo sabía. Jesús sabía lo que ellos tenían en intención y Jesús sabía lo que ellos iban a hacer al terminar el culto. Tomaron consejo con los herodianos para destruirle, o sea, para matarlo. En día de reposo ellos estaban planeando matar. ¿Ven la pregunta? En día de reposo es bueno dar la vida o quitarla. Los desnudó. Los dejó descubiertos, evidenciados totalmente. Ustedes quieren matarme en día de reposo. Traen un corazón corrupto. ¿Qué les quedó a ellos después de esa pregunta? Nadie se levantó a dar un discurso rabínico. Ellos eran los encargados de dar la respuesta. A ellos se las preguntó y ellos eran los que sabían todo acerca del día de reposo. ¿Qué contestaron? Digamos al unísono. Nada. Nada. Eran buenos políticos, ¿verdad? Cuando no les conviene hablar, se quedan callados. Silencio. Ocurrió cuando aquellos querían tentarlo también, probablemente los mismos, que le traen una mujer que había sido encontrada en pecado y le dicen, ¿la vamos a apedrear? Entonces cuando Jesús dice, el que esté fuera de pecado, que lance la primera piedra. ¿Y qué pasó? Nadie dijo nada. Y es que ante la palabra de Dios, que toda boca se cierre, hermanos. Pero ellos callaban. Ellos estaban en silencio. Ellos estaban enmudecidos. No porque no tuvieran nada que contestar, sino porque no les convenía. Si ellos contestan esa pregunta como la deberían de contestar, ellos ya no tenían ningún punto, ningún argumento, no tenían ninguna coartada en contra del maestro. Versículo 5. Aquí hay un enojo santo, hermanos. Aquí el Mesías, el Hijo de Dios, manifiesta una reacción, una emoción negativa pero santa, y la podemos ver en una segunda emoción que él tuvo, porque está combinado, hay un balance ahí, mirándolos alrededor con enojo. La palabra ahí denota furia. Él estaba totalmente enojado. Dice la palabra de Dios que Dios está enojado, airado todos los días en contra del pecador. Él se mantiene disgustado por las actitudes corruptas del ser humano. Y aquí los tiene él enfrente. Aquí él los está hasta oliendo. Aquí siente el hedor del sepulcro blanqueado. Aquí él hasta, me imagino que su gesto fue de rechazo, combinado con
tristeza, tristeza. Miren, si el Señor únicamente se enojara con nosotros, ¿qué dice el Antiguo Testamento? Hubiéramos sido consumidos totalmente. Pero acá vemos el enojo con la tristeza. ¿Por qué? Porque es esa tristeza que siente Dios cuando nos ve inútiles, cuando nos ve desahuciados, muertos en delitos y pecados. Eso es lo que Él siente. Pobrecitos no se pueden salvar. Pobrecitos van a la condenación eterna merecidamente. Si yo no hago algo por ellos, si yo no tengo compasión, si yo no tengo misericordia, ellos están perdidos. Jesús, con aquella tristeza, ¿por qué? ¿Qué le ocasionó tristeza a ellos? A Él, ¿qué le ocasionó tristeza? No fue tanto la mano seca de aquel hombre. A Dios le da tristeza la dureza de nuestros corazones. Cuando cerramos el corazón a la necesidad de alguien, cuando nos hacemos los desentendidos y decimos en buen latinoamericano, cuando nos hacemos de la vista gorda o nos hacemos los locos ante el sufrir de alguien. Recuerdo que cuando murió mi mamá, pues ustedes saben que se incurre en gastos, más en nuestros países que la economía es tan mala. Pues entre mis hermanos y yo juntamos lo que teníamos. Pero alguien se me acercó y me pregunta, ¿necesitas? Porque si no necesitas, no te doy. Hermano, cuando usted va a dar, no ande preguntando eso. Usted ayude, identifíquese con la persona. Llegue y dígale, aquí te doy de lo mío. Úsalo. Bendícete. Estos hombres estaban totalmente desinteresados del sufrimiento de aquel hombre. El verdadero Hijo de Dios, el que ha nacido de nuevo, el que reconoce que por amor es salvo, al ver la tristeza en otro corazón, se entristece también. No hay que endurecer nuestro corazón ante la necesidad de los demás. ¿Cómo podemos estar en la sinagoga hablando de Dios en un lugar espiritual y poder estar ignorando la necesidad de alguien y poder estar planificando matar al Mesías? El Señor está triste. El Señor está ahí conmovido, la dureza del corazón humano. Y ahí Él confirma, si yo no tengo compasión de ellos, estos son leña del infierno. Entonces, aguantándose esa ira combinada con tristeza, se dirige al hombre y le dice, extiende tu mano, ¿verdad? No le dice, ahí dentro de tu solapa, ahí dentro de tu túnica, para que no digan mucho, pues, para que no hablen, ¿no? Extiende tu mano. Este hombre probablemente tenía vergüenza de que alguien le viera su mano así. No nos gusta que se nos queden viendo, ¿verdad? Ay, que nos juzguen cuando tenemos algún defecto. Conocí un muchacho, era vendedor. Él ya estaba botando todo su pelo y tenía 25 años. Pero era tanta su frustración que cuando alguien le miraba su cabeza, él decía, ¿qué me miras? ¿Te importa? Él era agresivo, ¿no? Pero estirar la mano para alguien que no tiene una mano bonita, hermanos, esa era la última vez que aquel hombre se iba a avergonzar de la situación de su mano. Amigo, por última vez que te miren así. Por última vez, enseña tu mano, extiéndela. Jesús bien pudo haber dicho al hombre que está allá, sé sano, y hubiera sanado sin que nadie lo viera. Así como sanó al siervo del centurión, así como sanó a la hija de Jairo. Hubiera hecho sin que nadie lo viera. Pero en ese momento extiende tu mano, y aquel hombre extiende su mano, le hace caso.
Este hombre estaba emocionado. Yo me imagino a este hombre: se va a acabar mi pena, se va a acabar mi tristeza, se va a acabar mi vergüenza, mis complejos, mis impedimentos. Voy a poder trabajar, nadie se va a burlar de mí. No me voy a sentir un inútil, es mi oportunidad. Y extiende su mano en fe. Este hombre no dijo: Señor, nos están viendo los fariseos, ¿qué tal si nos vamos allá atrás? No, él extendió su mano. Es cuando nosotros tenemos necesidad. Eso es como cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos impedidos, marchitos, destruidos. Y a pesar de toda la religiosidad que nos asediaba, a pesar de todas esas tradiciones y creencias que iban en contra de la palabra de Dios, no nos dio pena, no nos dio vergüenza, y nos pusimos en medio frente al Maestro, Él y yo, Él y nosotros, aceptando su misericordia, creyendo en Él. Solo entre Él y yo importa qué dicen los demás, no interesa. Eso es lo que yo quiero animar a aquella persona que está frente al Maestro, y el Maestro le dice: yo te quiero sanar, yo te quiero salvar, extiende tu mano. Pero aquella persona no quiere dar ese paso, porque ¿qué dirá la familia? Porque ¿qué dirán los amigos? ¿Qué dirá el jefe de que yo ahora me voy a hacer cristiano? Que yo voy a abandonar mis creencias, mis tradiciones, mis costumbres. Hay que copiarle a este hombre de la mano marchita. Extienda su mano y dígale: Señor, sáname, Señor, sálvame, Señor, límpiame, perdóname. Y la mano le fue restaurada sana. Ahí la palabra sana en el original griego tiene muchas palabras agregadas, pero los traductores la resumen como sana. Pero ahí da la idea de que le fue restaurada tal y como al principio. Hermanos, qué emocionante para aquel hombre. La Biblia no nos describe la emoción de él, pero yo quiero pensarlo así. Y quiero que ustedes lo hagan también, para que no seamos como los fariseos, indolentes a lo que él sentía, indolentes a lo que a él le pasaba. Piensen en este hombre, cuál fue su alegría, cuál fue su triunfo en aquel día de ver su mano otra vez igual. ¿No era grandioso? ¿No se alegra usted con él? Él estaba contento. Él estaba feliz. Me imagino que cuando llegó a su casa y vio a sus hijos, a sus hijas, les enseñó sus manos. Mira, mídelas. Qué felicidad, hermanos. Tenemos una persona que se une a la oración de los miércoles. Es un sobreviviente de cáncer. Y cada vez que ella habla ahí en el Messenger, yo le veo su sonrisa y le veo su cara de agradecimiento y le veo que siempre hay gratitud en ella. A veces nosotros que lo tenemos todo no agradecemos tanto, pero como ella que recibió de parte de Dios el permiso de seguir viva, yo creo que ella le da más interés a la vida ahora. Ella le tiene más cariño a todo lo que puede ver y hacer, porque de otra manera ella estuviera ahorita bajo tierra. El milagro del Señor, la gratitud de aquel hombre, pero eso contrastado con la envidia de los hipócritas religiosos, que por querer guardar sus liturgias, que por querer guardar sus interpretaciones derivadas, por querer guardar sus dogmas inventados, hacen sufrir más a una persona y quieren que se prolongue su sufrimiento. No les importa. Dice que la mano le fue restaurada sana totalmente. Miren ustedes la valentía de Jesús. Él no se amedrentó porque aquellos hombres eran los más encopetados del área, porque aquellos hombres eran los supervisores o porque aquellos hombres eran los graduados, porque estos hombres eran los que tenían posición y mando. Él hizo lo que tenía que hacer, porque si no lo hubiera hecho, le hubiera dicho implícitamente a los demás: síganles haciendo caso. A Jesús no le costaba esperar un día más o salir de la sinagoga y hacerlo en secreto, pero él lo hizo enfrente
abiertamente desafiando las malas doctrinas de aquella persona. Claro que sí, en sábado es necesario hacer el bien. Para eso Dios estableció el sábado. Para que la gente se porte bien, para que la gente ame, para que la gente dé. Y no para que se dediquen a hacer negocios. Pero los fariseos estaban totalmente fuera de este concepto. Y es lo que enojó al Señor. Ahora, versículo 6 para terminar. Salidos los fariseos. Alguien dice que se salieron antes que terminara el culto. Se fueron. Miren ustedes qué actitud tan ruda la de ellos. Se fueron. ¿Y a qué salieron? Y este es nuestro tercer punto. La decisión maligna, la decisión satánica. Tomaron consejo con los herodianos. Hermanos, si nosotros no sabemos quiénes eran los herodianos, nos vamos a perder una gran enseñanza aquí. Los herodianos eran políticos, eran los que estaban a favor de Herodes el Grande. ¿Qué quiere decir estar a favor de Herodes el Grande? Estar en contra del dictador, estar en contra del asesino, estar a favor del asesino, a favor del vendepatria. Herodes el Grande, él no era un judío puro, él era idumeo. Este Herodes tenía bajo su pie a Israel para quedar bien con Roma. Los herodianos estaban de acuerdo con él y los herodianos eran odiados por los fariseos. Los fariseos también odiaban a los publicanos, ¿verdad? Pero ahora se hacen amigos de los herodianos para matar a Jesús. Esa comparsa, esa alianza que ellos hacen es de lo más corrupto y de lo más inmoral, porque ellos faltaron a sus propios principios, se unieron a sus enemigos para destruir a otro enemigo. Los fariseos no amaban a Jesús, lo odiaban porque él estaba evidenciando su corrupción. Y los herodianos no querían a Jesús porque Jesús acaparaba multitudes y eso políticamente a ellos no les convenía. Porque Jesús en cualquier momento, según ellos, podía armar una revuelta y tomar el poder. ¿A cuántos hombres alimentó en una oportunidad el Señor Jesús? A 5,000. ¿Podía él entrar al palacio con 5,000 personas? Aunque sea con piedras y palos, más las mujeres que pegan más duro con el sartén. ¿Verdad? ¿Cuántos podía Jesús traer para derribar ese reinado corrupto de Herodes? Y miren, me llama la atención lo que dijo una vez un predicador. Jesús podía ir al cementerio y levantar a todos los que estaban muertos y armar un ejército de ahí. Jesús podía resucitar a cualquier muerto que él quisiera. Los levanta y vamos a tomar Jerusalén y vamos a tomar Israel. Y Jesús podía tomar el mundo entero si él quisiera. Él no necesitaba revivir muertos, no necesitaba de la gente. Él con solo un chasquido de sus dedos, con una palabra de su boca, puede hacer que este mundo comience a girar al revés. Los herodianos le tenían miedo a Jesús y no lo querían porque les estaba robando la popularidad. Como ellos son políticos, usted sabe que el político lo que le interesa es ser popular, obtener el voto de la gente y gobernar. Entonces, los dos enemigos de Jesús se estaban juntando para destruir a Cristo. Jesús sabía que eso iba a ocurrir y aún así lo hizo por nuestro bien. Como ejemplo a nosotros, hermanos, para que cuando miremos esa clase de corrupción, nosotros no nos dobleguemos a ello. Nosotros podemos ir en contra. Vamos a ayudar a alguien en la iglesia, ayudémoslo. No esperemos que se organice o que se ponga en el programa. Levántese usted y ayude. No espere usted que haya un programa de oración y que la persona esté en su lista para ir y orar por ella o para ir y llevarle algo.
¿Qué necesitas? Te lo llevo. Ahí voy. Ten. No preguntes. Hazlo por amor al Señor. Cuando Jesús dijo que Él era el Señor del día de reposo, lo que estaba diciendo es: yo sé lo que el día de reposo significa porque yo lo establecí. No vengan ustedes con agregados o quitándole, mochándole a la ley. Yo sé lo que esto significa y yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana ese día. A ellos no les gustó eso y Jesús se los echó por enemigos. De aquí en adelante vamos a comenzar a ver la oposición de ellos más abiertamente, no solo en Galilea, sino que en Jerusalén. Y vamos a ver cómo los cristianos comienzan también a ganarse la adversidad de los gobernantes y de muchas personas que el gobierno compraba para eso. Hermanos, la religión humana siempre será corrupta, porque la religión humana siempre fabrica el Dios que le da la gana, siempre fabrica el Dios que le deja pasar sus caprichos, siempre fabrica dioses al capricho de ellos. Los judíos no eran la excepción. Los judíos habían torcido la ley de Dios. Los judíos habían hecho lo que habían querido con la ley de Dios y esa religión era corrupta. Cuando Jesús se pone en el Monte de los Olivos a llorar y a clamar y se pone a decir lo que le va a ocurrir a Jerusalén, está culpando a esos dirigentes. Desde el tiempos ancestrales hasta ese tiempo, siempre los religiosos corruptos habían hecho sufrir al pueblo de Dios, a los justos. Tú que matas a tus profetas, tú que matas a los que yo te envío. Ustedes que me van a matar a mí, ¿cuántas veces los quise reunir como la gallina reúne a sus pollitos? Y ustedes no quisieron. Hermanos, la religión por sí sola, religión hecha por el hombre, nunca va a llenar los estándares de Dios. Pero el nuevo nacimiento a través de la fe en Cristo puede transformar las vidas y hacernos aceptos delante de Él. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Vamos a vivir para el Señor de esta manera? Sin la religiosidad, sin ese montón de cargas que solo nos vuelven jueces de los demás. El cristianismo verdadero es lo que nosotros debemos vivir. Buscar en la sana doctrina cuáles son los fundamentos mediante los cuales nos tenemos que guiar. Y entre ellos, definitivamente, el principal, como vimos el viernes, es el amor. Oremos.